continuación, la Santa Misa en vivo. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos en el domingo 26 del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos deja una lección para nuestra vida: responder con sinceridad. Que tus palabras y tu corazón y tu acción vayan de la mano, conforme al llamado de Dios. Hoy nuestro Dios, misericordioso y paciente, nos invita una vez más a la conversión, dispuestos a recibir con el corazón en fiesta a los que vuelven a Él. Seguro de la presencia salvadora de Jesús, aquí y ahora entre nosotros, nos ponemos de pies y celebramos con gozo esta Eucaristía. Buenos días, hermanos. Vamos pues a disponernos para celebrar nuestra Eucaristía, cada uno de nosotros ofreciendo de manera particular esta misa por aquello que más desea o necesita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para poder celebrar con dignidad esta Eucaristía, reconozcamos ante Dios que somos pecadores. Imploremos, hermanos, su misericordia. Digan conmigo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria y gracias te damos. Al Rey de los cielos, todopoderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú te quitaste pecado del mundo, ten piedad de nosotros, escucha la súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Porque eres santo, tú solo eres altísimo. Por el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el cielo y la tierra, tomado de tu gloria, y alaba y te bendice, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad.
Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Permanecemos de pie para recibir la palabra. En la primera lectura, el profeta Ezequiel habla de la importancia de la conversión. Nos descubre que el hombre que toma conciencia de su pecado y decide cambiar de actitud, salva su vida. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que el servicio y la comunidad son valores fundamentales en la vida cristiana y que al imitar a Jesús podemos vivir en armonía con nuestros hermanos y hermanas. Cuando el pecador se arrepiente, salva su vida. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. Porque es injusto mi proceder, no es más bien el proceder de ustedes el injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos. Tu amor y tu ternura, según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Líbranos, Señor, porque el Señor es recto y bondadoso. Invita a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto extrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad y presunción. Antes, bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios,
No consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así echó uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todo doble la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús utiliza una parábola para ilustrar la importancia de la obediencia divina a la voluntad de Dios. Nos recuerda que nuestras acciones deben respaldar nuestras palabras y que la verdadera obediencia es un reflejo de un corazón comprometido. Abramos el oído, la mente y el corazón para poner tu palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Este contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió luego al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Porque vino Juan a ustedes, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hermanos, hoy nosotros hemos colocado en este arreglo que hemos hecho, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para la Iglesia el mes de octubre es el mes de la Biblia, es el mes del Santo Rosario. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva primero a celebrar la palabra de Dios, tenerla en nuestros templos, hacer algún acto de devoción especial a la palabra, y segundo, también nos lleva al rezo del Santo Rosario, sea en familia, en la iglesia, en comunidades, en los grupos, en la catequesis. Lo importante es que nosotros le demos al rosario también
la importancia que él tiene en la devoción cristiana. Padre, pero ¿por qué octubre es el mes de la Biblia? Yo les cuento. Tenemos nosotros un santo muy importante llamado San Jerónimo de Estridón. Este hombre, este santo, vivió a finales del siglo III. Fue uno al cual el Papa Dámaso, en el año 382, le dio la obligación de traducir la Biblia, que hasta ese momento estaba en griego, al latín. Él fue el primero que tradujo la Biblia del griego al latín. Y a esa traducción se le dio el nombre de Vulgata. Se dio ese nombre porque se tradujo al latín vulgar, al latín que hablaban todas las personas. Este santo tiene unas experiencias bien especiales. Le voy a contar una sola. Dice el mismo San Jerónimo que él tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le preguntó a Jerónimo: Jerónimo, ¿de qué religión tú eres? Y él le dijo: por supuesto, soy cristiano católico. Y Cristo le dijo: pues no, eso es mentira. Anda y manda a borrar tu nombre del libro del bautismo, porque ni eres cristiano ni eres católico. Y que San Jerónimo le preguntó a Cristo que por qué decía eso. Y Cristo le dijo: bueno, porque tú lees todo y lees de todo, pero no lees la palabra de Dios. Jerónimo, ¿verdad?, estaba enamorado de los escritos griegos, de Cicerón, de Platón, de Parménides, de tantos, pero no de la Biblia. No tenía la Biblia, ¿verdad? Y entonces no leía la Biblia. Y Dios le dijo: bueno, de ahora en más, echa a un lado esta gana y pon primero para ti la lectura de la palabra. Y luego sucedió que el Papa Dámaso, como les comentó, le dio la obligación de traducir la Biblia del griego al latín. Es por eso que octubre es el mes de la Biblia, porque digamos, el quicio, Jerónimo es el quicio, ¿verdad?, que divide la iglesia en ese momento, porque se le da a él la obligación de traducir la Biblia para que esté al alcance de la gente que no hablaba el griego. Muy bien, vamos a ir a la lectura entonces. Hoy hemos leído lo primero, un texto del profeta Ezequiel. Ve, escucha bien lo que le dice Dios al pueblo a través del profeta Ezequiel. Le dice: no es justo el proceder del Señor. No es más bien, le pregunta Dios al pueblo a través del profeta, no es más bien el proceder de ustedes el injusto. Vamos a explicar el por qué dice eso Dios. El pueblo de Israel vivió desde el siglo VII hasta el siglo III antes de Cristo como esclavos en Babilonia. Eran esclavos. En el tiempo de la esclavitud, el pueblo lógicamente se quejaba contra Dios, preguntándole a Dios por qué Dios había permitido que todo eso ocurriera. ¿Por qué Dios había permitido que el pueblo cayera en la esclavitud y que sufriera tanto? Dios en ese momento suscitó a algunos profetas, entre ellos Ezequiel. De tal manera que ante la queja del pueblo, que por qué Dios hizo tal o cual cosa, ahí Dios puso a Ezequiel con un mensaje para su pueblo. ¿Y cuál es el mensaje?
¿No es más bien el proceder de ustedes de justo? Como quien dice, ajá, me vives echando la culpa, me vives haciendo responsable de lo que estás viviendo. ¿No será más bien que tú eres el responsable de lo que te está pasando? ¿No será más bien tu mala cabeza y tu mala decisión como pueblo la que te llevó a sufrir lo que sufres y a estar como estás? Y lógicamente Dios hace esto a través del profeta, no para que el pueblo se sienta mal y ya, sino para que el pueblo entienda que ellos son los responsables de lo que están viviendo, pero que Dios ciertamente quiere obrar en su vida maravillas. Pero antes de que Dios haga su obra, hace falta algo. El pueblo acepte que su culpa es suya. Una de las cosas más comunes que pasa entre nosotros, seres humanos, es que no aceptamos la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras decisiones. No, venimos repartiendo culpas. El primero que siempre sale perdiendo de las culpas que repartimos es Dios. Y cada vez que pasamos por un problema, por una dificultad, sea personal, sea del pueblo, sea del mundo, tal y qué sé yo, sale siempre Dios culpable. Si Dios existiera, no hubiera tanta hambre. Si Dios existiera, no hubiera guerra. Si Dios existiera, no hubiera tanta muerte. Y la gente vive echándole a Dios la culpa de la guerra, del hambre, de la muerte, de la cuestión que ella. Hermano, cuando le culpas a Dios de la guerra, se te hace una pregunta: ¿quién es el que hace la guerra? ¿Ah? ¿Quién es el que pelea las guerras? ¿Dios? No, los hombres. Y cuando hay hambre, ¿quién es el que distribuye más los bienes de la tierra y por consecuencia hay hambre? Dios. Somos nosotros. Y cuando hay violencia en el mundo y hay sufrimiento, ¿quién es el que aplica la violencia? ¿Quién es el que suscita el sufrimiento? Es Dios. Y así vives en ese plan, culpando a Dios de todo lo que pasa en tu vida y alrededor tuyo. Porque es que tú quieres que Dios venga y vamos a ver si el micrófono llega hasta aquí. Para ustedes y para la gente sería lo más feliz esto, ¿ven? Ay, me moví. Bueno, que tuviéramos un switch, ¿verdad? Cuando vamos a meter la pata, Dios nos apaga. Y cuando nos vamos a meter la pata, permanecemos perdidos. Queremos que Dios nos apague para no meter la pata. Y queremos que Dios nos mantenga prendidos cuando vamos a hacer las cosas bien. Dios le dio al hombre libertad. Una libertad que es un gran don maravilloso que te sirve a ti para hacer las cosas como Dios quiere. Pero como tú eres libre, la usas según tu decisión. Y cuando tú metes la pata, tú metes pata. No es de Dios. Porque tú no tienes un switch para pagar para que no te equivoques. ¿Sabes que a mí que sale embarazada y va a abortar? Dime tú. Pobrecita ella, pobrecita. ¿Cómo que pobrecita? Usó más su libertad. Y como usó más su libertad, tiene una consecuencia negativa en su vida. Porque fácilmente pudo haber decidido bien y por consecuencia no tendría que correr con las consecuencias de eso. ¿No es la verdad? Hermanito. Ahora, está bien, padre, tienes razón. Pero ¿de qué me sirve a mí hoy asumir yo la responsabilidad de mis propios actos? Eso no es como ser un poco masoquista, y no.
¿Por qué no? Porque resulta que la única forma de que nosotros como personas podamos asumir la vida y la oportunidad de un cambio positivo es que previamente aceptemos que somos responsables de nuestra vida. Hay una premisa espiritual que dice: lo que no se asume, no se redime. Para que lo entendamos mejor, si tú no asumes una enfermedad, ¿cómo te vas a curar de ella? ¿Cómo vas tú a poder enfrentar? ¿Cómo vas tú a poder vivir con esta situación? No puedes, porque simplemente entras en negación, o qué sé yo, o repartes culpas, pero igual las cosas siguen. Si el pueblo de Israel, estando esclavo en Babilonia, no acepta su culpa, después que lo hagan libre, otra vez lo van a hacer esclavo. ¿Por qué lo van a hacer otra vez? Porque van a cometer los mismos errores, van a meter la pata en el mismo lugar. Por consecuencia, otra vez a correr lo mismo. Por eso, Ezequiel se da así la tarea de hacerle entender al pueblo lo que sucede para que no vuelva a pasar, para que el pueblo pueda levantarse y decirse a sí mismo: yo en esto no vuelvo a caer. Así que a ti y a mí hoy nos sirve de bien esta palabra. Vamos luego al Evangelio. Vamos a ver qué pasa en el Evangelio. Dice San Mateo que Cristo le habló a los maestros de la ley y a los sumos sacerdotes. Es decir, le habló a aquellos hombres que tenían en su mano la autoridad religiosa, moral, social y política del pueblo judío en sus manos. A eso les habló y les dijo esto: ve, esto es a veces es duro y ¿sabes? Porque está duro la cuestión. Le dijo: ve, vino un papá que tenía 2 hijos, un hijo mayor y un hijo menor, y le dijo al mayor: hijo, vaya al conuco. Y no fue, aun cuando dijo que iba a ir. Está diciendo a ellos que el hijo mayor son ellos, y que Dios Padre les dio una misión, y que ellos dijeron que sí, pero que no cumplieron con la misión. Y luego le dijo: y después vino el más chiquito, y lo mandó también el papá. Le dijo que no quería ir, pero fue. Él hizo lo que el padre le había mandado. Ahí termina la parábola, teniendo como enseñanza que efectivamente los que vienen después de los judíos le dijeron a Dios que sí, y por eso, gracias a Dios, aún estamos acá nosotros. Nosotros los que estamos aquí somos parte de eso que le dijeron a Dios que no, pero que después fueron. Ahora viene la segunda parte del texto. Y esto le dice: vean, los publicanos, es decir, los ladrones y las prostitutas, le llevan a ustedes una delantera en el reino de los cielos. Le dice eso a esa gente que se creía santa, digna y buena. Y les explica por qué. Vino Juan y les predicó y no quisieron creerle, pero esa gente sí le creyó a Juan. Por ese motivo Juan, ellos le llevan a ustedes una morena. Imagínate eso, qué fuerte. ¿Qué es lo fuerte? Oye, que de repente estos hombres se creen buenos. Yo estoy seguro que ellos pensaban que ellos eran una maravilla de gente y que Dios los amaba más que todo el mundo. Y de repente Cristo viene y los compara con un ladrón y con una prostituta. Y le dice: ustedes van después de la ambulancia, primero la niña. ¿Cuánta gente no se cree buena? ¿Cuántos de los que vamos a la iglesia no nos creemos buenos? No nos creemos santos, dignos. Aparte, entonces, ¿qué no tenemos que ser malos? No, sino que tenemos que ser realmente buenos. No fingir una bondad que no tenemos, sino que eso salga desde dentro y que nos permita hacer un camino humilde hacia Dios
a ese Dios que es grande y que nos da la oportunidad de la santificación. Vamos luego a la segunda lectura. Ven, escucha. Pablo le dice a esta gente, ve lo que le dice San Pablo a los filipenses. Llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada haga por rivalidad ni presunción. Y luego dice, consideren a los demás como superiores a ustedes. Nada de eso que está allí, que dice San Pablo a los filipenses, forma parte de lo que a nosotros nos enseñan. Nuestra cultura actual contradice abiertamente todo esto. Primero, nos mandan a competir. Segundo, ¿verdad? Nos dicen, tú no eres menos que nadie. Al contrario, puedes ser más que los demás. A nosotros se nos dice, ve, considera al otro superior a ti. Inmediatamente tú vas a preguntar, ¿y por qué? ¿Te das cuenta de que voy a creer yo a los demás más que a mí, más que yo, más importantes que yo? ¿A cuenta de qué? Dice la palabra. Y también dice tú. Y digo yo. Porque nosotros somos así, ¿verdad? Pero date cuenta, hermano, yo quiero que tú veas esto. San Pablo no le está diciendo eso a una persona. Se lo está diciendo a toda la comunidad. Imagínate que nosotros somos los filipenses. Y a cada uno de la comunidad de Filipos, Pablo le está diciendo lo mismo. Considera al otro superior a ti. Me lo dijo a mí, me lo dijo a Jesús, se lo dijo a Francimar, se lo dijo a la otra Francimar, así. Se lo dijo a todos. Como para que cada quien asuma que los demás, ¿verdad?, son superiores a él. Algo así le invitó Pablo a la comunidad. Aprende a ver a Dios en nosotros. Aprende a ver a Dios en los demás. Aprende a descubrir a Dios presente en tu hermano para que en vez de competir con él para sacarlo del camino, más bien, estés bien con él, tú y él, ¿verdad? Porque como él es Dios, tú eres Dios. Todos somos Dios porque Dios está en todos nosotros, entonces vamos bien. Hay un cuento que una vez yo leí que me llamó mucho la atención. Decía que había un convento, de estos conventos orientales y tal, donde había muchos conflictos en el interior de la comunidad. Nombraron a un superior nuevo y él quiso ver cómo podía ser. Y le dijeron, ven, allá arriba, en aquella montaña, vive un hombre muy sabio, que él te va a ayudar, ¿verdad?, a sobrellevar la misión que te han encomendado. Y el hombre dijo, bueno, yo voy a hablar con él, a ver qué me dice. Subió a la montaña, entró a una cueva porque era un ermitaño, lo encontró y le presentó su problema. Le dijo, ven, tengo un monasterio, tengo a muchos hermanos junto a mí, pero tiene muchos problemas entre ellos. ¿Qué hago? Y el hombre le dijo, ven, tú vas a bajar y le vas a decir a tu gente una cosa. Le vas a decir, ven, acabo de descubrir que Dios está aquí en uno de ustedes escondido. Algunos de los que estamos aquí son Dios. Aquí está Dios con nosotros, pero solo que está camuflajeado. Y dice el cuento que la gente comenzó a tratar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho respeto a los demás, porque dijo nada. Si capaz que le hago malo a este y le hago malo a Dios, pues mejor no. Mejor trato bien, porque yo no sé cuál es Dios, no sea que haga lo que no debe. Y dice el cuentico que la cosa comenzó a prosperar en aquel lugar.
porque todos supieron ver a Dios en el otro. Imagínate que eso sea así, que Dios te diga hoy, ve, aquí está Dios entre uno de nosotros. ¿Qué haríamos nosotros? Lógicamente, nosotros no lo vamos a echar ese carro de que te vea Dios con una patada o un insulto, porque mira cómo fue. Entonces, es verdad, entre nosotros está Dios. ¿Cómo vamos a tratar a Dios presente en el hermano? Esto no es un contigo tonto, es una realidad existencial en la iglesia. Un cristiano debe tratar a los demás cristianos conscientes de que en ellos Dios está presente. Por eso, ni caben insultos, ni competencias, ni metidas de pata para que el otro se caiga, ni nada de eso, todo lo contrario. Nuestra sociedad, hermano, nos dice lo contrario. Por lo menos yo veo acá que están un montón de adolescentes que son hijos de esta época, de una época donde nadie está por nadie, donde todos quieren brillar con luz propia, quitándole la luz a los demás. ¿Qué vamos a hacer nosotros cristianos con todo eso? Porque somos cristianos, tenemos que actuar en conformidad con Cristo, con el Evangelio, que tiene un mensaje para nosotros hoy en la palabra. Cada quien asuma esto para sí, teniendo en cuenta que tus acciones, tus decisiones, tu manera de ver la vida, tu manera de actuar en ella, tiene consecuencias. Y las consecuencias que tengan serán tus consecuencias. Vamos, hermanos, a hacer profesión de nuestra fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Como respuesta a la palabra, elevamos a Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones. Invoquemos a Dios, que por Cristo nos enseñó el camino que lleva a la vida. Vamos a responder a cada petición. Muéstranos tu misericordia. Para que obrando con rectitud promovamos el bien y la justicia, oremos al Señor. Venga tu misericordia. Para que no falten en la iglesia quienes instruyan en los caminos del Señor, oremos al Señor. Venga tu misericordia. Para que la unidad y el amor fundamenten la paz, la justicia en nuestras sociedades del tercer milenio, oremos al Señor. Venga tu misericordia. Para que la ternura y la misericordia del Señor se hagan presentes en los enfermos, en los que sufren, en los que están solos y en los que son explotados, oremos al Señor. Para que el Señor despierte de los corazones las envidias, egoísmo y rivalidades, oremos al Señor. Para que, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, vivamos con humildad, oremos al Señor.
muéstranos tu misericordia. Hermanos, vamos a orar hoy pidiendo al Señor por Alfredo Suárez, que está próximo a ordenarse sacerdote de aquí, de esta comunidad de Santa Bárbara. Pedimos al Señor que reciba la ofrenda de su vida, de su consagración, y esta historia que Dios comienza a escribir ahora con él, la lleve hasta el final de su vida y le regale el cielo por la aceptación del sí que hoy Alfredo le da a Dios en su ordenación sacerdotal, cosa que sucederá el próximo sábado. Que Dios a él le bendiga, que Dios a él le reciba la ofrenda de su vida. Roguemos al Señor. Misericordia. Y cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita, sabiendo que Dios lo escucha. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Mándanos a trabajar a tu viña y no permitas que nada demore nuestra respuesta a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de José Alejandro Luces y de Marcos Roca, y de todos los que han vuelto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza, hermanos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino, el poder y la gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Cristo el Señor, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor. Como dice este canto, tú eres el mejor regalo para vivir, para seguir,
Permítenos, Señor, tomar conciencia del gran valor que tienes tú para nosotros. Que podamos asumir, Señor, con valentía el llamado que nos haces a seguir. Hoy, de tu palabra, hemos aprendido que nuestras decisiones tienen consecuencias. Que tú nos invitas, que tú nos llamas, pero que es nuestra decisión responder a esa invitación y a ese llamado. Señor, que no caigamos en el absurdo de pensar o de creer que cuando en la vida fracasamos o no caminamos en justicia, es porque tú nos hayas abandonado o dejado a un lado. Que intentamos, que asumamos que nuestra vida, la que tú nos diste, que es un gran regalo, depende también de nosotros, de lo que por ella podamos hacer, de lo que en ella podamos tener. De momento, Señor, te damos gracias por el don de la vida. Y te pedimos que la cuides y que nos ayudes a cuidar. Que busquemos siempre agradarte a ti, obedecerte a ti y actuar de acuerdo a tu voluntad. Disipa, Señor, tú nuestras debilidades, nuestras incongruencias, nuestros pecados. Quema todo eso con tu fuego, Señor, y permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de concluir, quiero darles algunas indicaciones. Atentos, por favor. Vean, primero, ustedes saben muy bien que ya la próxima semana, el sábado 7, en la ciudad de Calabozo, Alfredo Nicanor Suárez de este pueblo va a ser ordenado sacerdote a las 10 de la mañana. Como nosotros no podemos estar en Calabozo a las 10 de la mañana para acompañar a Alfredo en su ordenación, vamos a venir acá a la iglesia a las 10 de la mañana el sábado para hacer una hora santa en la que le vamos a pedir a Dios por Alfredo y por el ministerio que Dios le está regalando. Están cordialmente invitados los catequistas a hacer todo lo reflexivo para que sus catequizados puedan asistir. Vamos lógicamente a rezar ese día por el sacerdocio, a entender lo que tiene que ver con el sacerdocio en la iglesia y lógicamente a pedir por Alfredo. ¿Ah? A las 10 de la mañana. El jueves, siempre tenemos los jueves en la tarde a la hora santa. Esta semana no es en la tarde, el jueves, sino el sábado a las 10 de la mañana. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, las misas de estos días están cordialmente invitados, pero el sábado próximo a las 10 nos reunimos aquí para la hora santa. Vamos a rezar por Alfredo y también por todos los sacerdotes. Primero eso. Segundo, en virtud de esa ordenación de Alfredo, el sábado siguiente tenemos acá a las 4 de la tarde
la primera misa de Alfredo de Canova. ¿Qué vamos a hacer el sábado? 14. Creo que es 14, ¿verdad? Sábado 14. Nos vamos a reunir a las 4 de la tarde allá en el monumento de la Fundación y vamos a acompañar a este muchacho en una caravana hasta acá al pueblo, por aquel lado, por aquí. ¿No? Así que los que tengan carro, una moto, una patineta, cualquier cosa de esas, ¿verdad? Vamos a acompañar en esa caravana. Esa caravana nos va a llevar hasta allí frente a lo que es el museo o la carnicería de Deo allí. Desde allí para acá vamos a venir a pie, caminando. Tú sales a criticar, esto no es nada, un saltico de allá hasta aquí. No, un saltico de allá hasta aquí. Entonces, esa segunda actividad que es ya la caminata de allá hasta acá, ¿qué supone? Supone que los jóvenes o los niños que están en la banda van a acompañar desde allá abajo hasta acá, ¿verdad? En la caminata a los que venimos con Alfredo. En la entrada se va a hacer una bienvenida con un bailecito allí, ¿verdad? Por eso nosotros invitábamos a unas niñas que solamente aparecieron 2 o 3, no aparecieron, para hacer algo que agradara, que fuese bonito. Y luego entramos al templo y se va a celebrar la primera misa. La primera misa, ¿verdad?, de Alfredo, pero antes de la primera misa, el Consejo Municipal del Pueblo le va a dar un reconocimiento a Alfredo, así que se va a hacer acá ese reconocimiento. ¿Sí? Después del reconocimiento es cuando vamos a celebrar la misa como tal. Después de la misa, yo le había pedido a la gente del teatro, ¿verdad?, para hacer allá una actividad. Depende de, porque saben que ellos tienen aquí el aire acondicionado, lo tienen malo, así que o lo hacemos allá porque es ya tarde, como a las 6:30, o lo hacemos aquí. Todo depende de cómo nos acomodemos. Lógicamente, yo quisiera que fuese allá, no solamente porque es el teatro, sino porque como se va a pasar unos videos, una cosa, allá lógicamente sería el lugar idóneo, más cómodo. Vamos a ver, terminamos haciéndolo allá cuando nos dé calor. Y luego allí terminamos la actividad. Como vamos a hacer un pequeño compartir y aquí concluye la actividad. ¿Qué necesitamos nosotros del pueblo? Primero que asistan, básico. Primero asistir, invitar, hacer extensiva la invitación a nuestros familiares, etcétera, etcétera. Segundo, vamos a disponer la parte externa del templo y la parte interna. Nosotros el viernes 13 vamos a limpiar, vamos a acomodar. Hermanito, se le invita. No seamos tan indiferentes. A mí una cosa que me preocupa de Santa Bárbara es que aquí la gente es muy indiferente. En serio. Ustedes son hermanos, y disculpen que les diga así, ustedes son como la lectura bíblica que dice que había unos niños que le dijeron a otros niños: le tocamos canciones alegres y no bailan, le cantamos canciones tristes y no lloran. Así son mucha gente en Santa Bárbara. Tú los invitas a algo y no van. Vamos muchachos a hacerlo y no van. Vamos gente a y no van. Vamos a la playa a tomar ropa. ¡Vamos! Ahí se levanta hasta debajo de la tierra. Hay, hermanos, cosas que tenemos que hacer. Vamos, porque no es nada. Mire, yo no sé, para mí que no soy de Santa Bárbara, pero soy sacerdote, es algo grande que un sacerdote reciente haga en su comunidad la primera misa. O sea, usted no sabe cuánto tiempo esperamos nosotros, sacerdotes,
celebrar la primera misa, ¿verdad?, en nuestro pueblo. Antiguamente la gente creía que los curas llegaban viejos a los pueblos. Ay, en serio, cuando yo entré al seminario, y la gente me decía, y aquí en Venezuela estudian para cura, que hay muchachos. Sí, yo tenía 15 años, sí, yo tengo 15 años, yo entré y soy un muchacho. Porque la gente tenía la idea de que los curas veníamos, yo no sé de dónde, caíamos desde arriba, viejos, españoles y curas ya. No, somos del pueblo, somos de las comunidades, somos, ¿verdad?, de acá, de nuestro pueblo. Santa Bárbara tiene la dicha de que 4 jóvenes de este pueblo están en formación sacerdotal. Uno ya terminó. Tenemos los otros 3 y queremos tener más. Por eso es que nosotros todos los jueves cuando rezamos acá, le pedimos a Dios más sacerdotes. Porque hace falta más sacerdotes para el pueblo. A los muchachos que están por allá, diga, oye, yo quisiera probar, ¿quién quita? Pero por lo demás, vamos a participar de esa misa. Tanto haciendo presencia como colaborando con lo que podamos. ¿Qué queremos nosotros? Queremos limpiar la iglesia, ponerla coqueta, bonita. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Venir, poner flores, traer un oasis, lo que podamos comprarlo. Si no podemos comprarlo, damos para que se compre. Traer flores. Si no puedo darlas, si no traigo flores, doy para que se compre. De manera que podamos poner el templo bonito, hermoso para ese día, porque es el día de un Santa Barbareño. Hay mucha gente que dice, no, nosotros Santa Bárbara, bueno, es un Santa Barbareño, pero no es un Santa Barbareño. Él es de aquí. A mí me cuentan muchas historias de cuando Pedro de Chamito, que si echaban los tequitraquis o los barrachos, él es de acá. Vamos a hacer presencia y vamos a celebrar con él ese momento, porque celebrarlo con él es celebrarlo con el pueblo. Él es de este pueblo. Y eso nos va a ayudar a tener, como que dice ese proyecto más adelante. Oye, faltan 3 más, ¿cómo nos vamos a preparar para cuando llegue el momento de estos muchachos? Porque al fin y al cabo, si Dios le da la perseverancia en la formación, llegarán también a ser sacerdotes para el pueblo y serán de Santa Bárbara. Porque uno puede servir donde sea. Alfredo va a servir por allá, por Guaymas, pero él es de aquí. Él es de este pueblo. Quiero, ¿verdad, hermanito? Vamos a espabilarnos, vamos a tomar eso como algo nuevo, como algo propio de nuestra comunidad. Muy bien. Por acá viene una información. Esta información va dirigido a la Hermandad de Santa Bárbara. Dice, mañana lunes a las 5 de la tarde en casa de Rosita Pérez, una reunión. Así que si conocemos a alguien de esta hermandad, por favor, comunicarles esta información. Ya saben que nos quieran ayudar económicamente, presencialmente, para disponer todo para la organización de pruebas, la primera misa, tengan. Especialmente vengan el sábado para la hora santa que haremos pidiendo por él, porque al fin y al cabo hace falta la cura, nos hace falta que la gente rece por nosotros. Nos hace mucha falta que la gente nos ponga en oración. Vamos a terminar, pues, hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde a ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Después del canto, nos podemos ir en paz. A los jóvenes de la banda, para que canto que se quieren después de la misa, saliendo del coro los monaguillos.